Audiolibros en Latino presenta Las aventuras de Romney Pringle en La heredera de Chicago. Corría una cálida mañana hacia finales de junio y Londres, o para ser más exactos el West End, se estaba convirtiendo rápidamente en un páramo árido. Sin embargo, aunque casi todo aquel que era alguien hacía tiempo que había abandonado la ciudad, existía un lugar que gozaba de una popularidad inalterable ante la huida de la moda o el cambio de las estaciones. La colección extrañamente zoológica que frecuenta la sala de lectura del Museo Británico se hacía muy patente. La dama juvenil y alegre que editaba la revista, la anciana y desdichada que copiaba himnos, el trágico actor retirado envuelto en su capa que pasaba el día durmiendo, todos estaban allí. También lo estaba el caballero de patillas rojas y edad incierta que rara vez descansaba, sino que deambulaba por la sala en busca del libro que alguien siempre había tomado de los estantes inferiores justo cuando él quería consultarlo. Seguía en su servillo de patrulla. El arrastrar de sus pies a través de las colinas y valles del linóleo era casi el único sonido que rompía la quietud de aquella cálida atmósfera con olor a cuero. Tal vez fuera por el calor, pero en cualquier caso la cúpula azul se hallaba libre de los ecos de gemidos, gruñidos y ruidos aún más temibles con los que el lector habitual suele acompañar sus estudios literarios. La sala de lectura era un lugar que atraía al señor Pringle por partida doble. Como supuesto agente literario, estaba obligado a interesarse por el punto focal de la escritura mercenaria moderna, pero era más bien en su calidad de estudioso de la naturaleza humana, por lo que frecuentaba la cámara que ha sucedido a la herencia de Grub Street. La sala, pues, estaba muy llena, y Pringle había realizado el tour circular 2 veces antes de avistar un asiento que otro lector estaba a punto de dejar vacante. Se encontraba al final de uno de los largos pupitres y tomando un volumen de la historia de Inglaterra de Froude del estante más cercano, se sentó. A su lado había un hombre a quien al principio tomó por dormido, pero una inspección más cercana mostró que simplemente se recostaba observando la cúpula con aire abstraído. Su cabello y barba sin recortar, junto con un gran par de anteojos, le daban el aspecto de un estudiante, impresión acentuada por el sombrero de ala ancha, similar a un chambergo, que reposaba en el estante frente a él. Evidentemente buscaba inspiración en la bóveda superior, pues varias hojas de papel de carta sobre el escritorio parecían ser copias de una misiva a medio escribir que era incapaz de terminar. Esparcidos a su alrededor había libros de tamaño ponderoso, muchos resplandecientes en dorados, directorios de la nobleza y guías de referencia, mezclados en confusión con obras más recónditas de los recovecos más profundos del establecimiento. Burke se codeaba con Devereux y a su vez era cubierto por Dodd, mientras que las familias del condado de Burke y diversas genealogías y guías de la corte quedaban sofocadas por los múltiples volúmenes de medicina de Samson. Aquí y allá, sobre el montón, se dispersaban recortes de periódico manchados y sucios, cuidadosamente reforzados con bordes de sellos postales en los pliegues desgastados. El creador de todo este caos no era en absoluto un escritor fluido, pues Pringle lo observó con curiosidad durante quizás media hora antes de que completara la carta a su satisfacción. Luego hizo una copia en limpio y la dobló en un sobre que dirigió con elaborada atención. Al levantarse, golpeó por casualidad con el codo uno de los tomos médicos, que cayó al suelo con un golpe resonante. Mientras se agachaba para recogerlo, Pringle se inclinó y leyó la dirección de la laboriosa composición. Al muy noble marqués de Lundy, 65 Clark Street, Mayfair, W. Ordenando sus volúmenes, el desconocido llevó algunos de ellos al escritorio central para redimir sus vales, y Pringle aprovechó la oportunidad para intercambiar los secantes de tinta. Dio la casualidad de que ambos estaban manchados de manera no muy distinta, y tuvo el tiempo justo para completar la maniobra antes de que su vecino regresara.
La intuición de Pringle fue notablemente profética, pues rompiendo sus boletos por la mitad y arrojándolos bajo el escritorio, el escritor procedió deliberadamente a retirar la hoja superior del secante con un abrecartas. La mera posibilidad de la sustitución no pareció siquiera cruzar por su mente, y colocando cuidadosamente la hoja junto con sus otros papeles en una cartera de cuero, salió de la sala. Tan pronto como se fue, Pringle tanteó bajo el escritorio en busca de los fragmentos rotos de los boletos. La firma en uno de ellos estaba intacta, y leyó en caracteres de bucles largos el nombre Julius Schillinghammer. Schillinghammer era alemán entonces, reflexionó Pringle. No era de extrañar que la composición en inglés le resultara tal labor. Parecía demasiado respetable para ser un escritor de cartas de mendicidad. Además, era evidente que consideraba la carta importante. De lo contrario, ¿por qué habría sido tan cuidadoso al retirar el papel secante? Pero Pringle había vivido lo suficiente como para no sorprenderse de nada, y felicitándose por su oportuno intercambio de los secantes, se apropió apresuradamente de la incriminatoria hoja superior y siguió al alemán hacia la salida. Cuando Pringle llegó al guardarropa, el camino estaba bloqueado por un anciano irascible que había perdido el resguardo de un pequeño maletín negro y expresaba graves dudas sobre la lógica de la negativa del encargado a devolverle su propiedad. Las palabras volaban libremente y Pringle perdió varios minutos en el intento de recuperar su propio bastón. Al fin logró salir, pero como esperaba, no había señal del extraño en el vestíbulo de entrada. Sin embargo, mientras bajaba corriendo los escalones, vislumbró su figura saliendo por la puerta principal y se apresuró a cruzar el camino de grava a tiempo para ver al alemán girar hacia Museum Street. Cruzando Oxford Street, el señor Schillinghammer siguió recto a través de Drury Lane y Wych Street. Luego, bordeando St. Clement Danes, giró hacia Essex Street y desapareció repentinamente a mitad de camino. Pringle, que lo había seguido todo el tiempo a un paso discreto, fijó lugar por su proximidad a una farola y, tras lo que juzgó un intervalo prudente, pasó caminando por delante. La casa en la que el señor Schillinghammer había desaparecido resultó ser una de las más pequeñas de la calle, y como la mayoría se alquilaba por oficinas, o para ser exactos, una oficina, pues no había más que una sola placa de latón en la puerta y llevaba la inscripción: Agencia de Investigación Privada de Essex, Británica y Continental. Pringle paseó por la pendiente de Essex Street hacia el tramo de escaleras que conducía al Embankment. Pero nunca llegó a esa vía, pues, deteniéndose un momento en lo alto de la escalinata para tomar una vista en perspectiva de la agencia de investigación, vio una figura emerger abruptamente de la oficina y caminar con paso rápido hacia el Strand. Sin dudarlo un instante, Pringle dio media vuelta y comenzó la persecución, pues aunque ataviado con la levita y el sombrero de copa de la civilización avanzada, no había error posible sobre la identidad del señor Julius Schillinghammer. En la parte superior de la calle, el alemán se detuvo y pareció buscar un medio de transporte, escudriñando cuidadosamente la procesión de ómnibus. Un asiento libre de la Imperial, el piso superior descubierto, le invitó finalmente a uno que se dirigía hacia el oeste, y Pringle, que había fingido absorción en el contenido literario de un escaparate que reflejaba con precisión los movimientos del otro, corrió tras él y tomó un asiento interior lo más lejos posible de la puerta. Hacia Piccadilly su vigilancia aumentó y al acercarse a Green Park se vio recompensada al ver al señor Schillinghammer apearse y caminar por Clarges Street. Evidentemente tenía prisa, y para cuando Pringle, que le había seguido pero por la acera opuesta, estaba a la altura del número 45, el alemán se hallaba enfrascado en conversación con un sirviente a quien entregaba una carta. Pringle siguió caminando y al doblar la esquina hacia Bolton Row miró hacia atrás a la casa, pero la puerta ya estaba cerrada, y al aventurar un paso de vuelta hacia Clarges Street pudo ver al señor Schillinghammer doblando la esquina hacia Piccadilly. De regreso en Furnival's End, Pringle comenzó la labor de descifrar los jeroglíficos en el papel secante. El señor Schillinghammer parecía haber utilizado una plumilla J, una elección que tenía sus desventajas tanto como sus ventajas.
pues si bien las palabras individuales eran audaces y distintas, el grosor de la pluma solo había servido para fundir más completamente una palabra con otra en el papel secante. Tras alguna reflexión, Pringle decidió buscar primero cualquier semejanza con la firma en el boleto del libro y con la ayuda de un espejo para invertir la escritura. Fue finalmente recompensado con la visión de un borroso Lewis Schilling en una esquina. Esto era satisfactorio en tanto que ofrecía prueba de que el escritor había firmado la carta con su propio nombre. Pero cuando Pringle intentó, entre la confusa masa de borrones y manchas, descifrar algunas palabras adicionales o incluso letras, la tarea pareció casi desesperada. Pero él no era hombre de dejarse intimidar por obstáculos, por insuperables que pudieran parecer a primera vista, y volvió pacientemente a la carga, utilizando el boleto del libro para verificar y distinguir la caligrafía del alemán de la de cualquier usuario anterior del secante. Afortunadamente, la hoja superior estaba casi inmaculada, y a costa de un dolor de cabeza atroz, con los ojos casi cegados por el uso de una lente de aumento, distinguió una serie de palabras de la parte más gruesa de la escritura, sin duda derivadas de la copia en limpio del esfuerzo literario del señor Schillingheimer. Al transcribirlas al papel, así es como aparecían: 92 Lang, viendo, posesión, hermano, negocio, bueno, oído, usted, obtenido, ocultado, historia, reparar, valor, 1000, informar, requerir, familia, billetes, nada, ser y la firma. Había también numerosos fragmentos de palabras con una buena cantidad de conjunciones y artículos dispersos. Estos los copió en una hoja de papel separada y tras un estudio laborioso de su secuencia relativa en el secante, construyó un esqueleto de la carta así: 92 Lang, viendo, un, des, chic, reparar, ocurrido, posesión, h, historia, ser, valor, is, familia, usted, doc, Julius Schillingheimer. Habiendo completado este mosaico, Pringle encendió un cigarrillo y sentándose tomó un periódico en un intento desesperado de dar a su cerebro un breve respiro. Era la Park Lane Review lo que había recogido, y aunque su lectura no requería gran esfuerzo intelectual, sus pensamientos se desviaban incesantemente hacia la carta esquelética. Tal como el más tenue rayo de luz en una habitación oscura basta para indicar la posesión de una salida, así una sola sílaba fue el medio para resolver el enigma. Decidido a concentrar su atención en el periódico, releyó un párrafo que su ojo había recorrido sin asimilar. Un evento que predije hace algunas semanas demuestra que las alianzas con la aristocracia británica siguen siendo populares entre nuestras bellas primas americanas. Se anuncia ahora formalmente que el marqués de Landy se casará en breve con la señorita Petson, hija única del conocido millonario de Chicago, y quien despertó tanto interés por su belleza y grácil presencia durante la pasada temporada social. Arrojando el periódico a un lado, Pringle agarró impulsivamente la carta esquelética. Ahí estaba, sin duda. Chic, una palabra fragmentaria que hasta entonces le había desconcertado por completo. Significaba Chicago, por supuesto, y alentado por el descubrimiento, se sentó de nuevo y estudió el papel con avidez. Durante muchos años, las propiedades de los Landy se han visto muy empobrecidas, en parte por malas temporadas, pero principalmente por la extravagancia y mala gestión de los antiguos propietarios. Thorpe Regis, la palaciega residencia familiar de Norfolk, ha estado desocupada por mucho tiempo. El actual marqués, como hijo menor, tuvo en su momento pocas posibilidades de suceder al título, de no haber sido porque la muerte de sus dos hermanos le abrió el camino. Es un hecho curioso que el difunto par y sus dos hijos terminaran sus vidas por algún infortunio. El hijo mayor fue encontrado muerto en un bosque como resultado de un accidente con arma de fuego durante una cacería, mientras que el segundo, que prometía alcanzar una alta posición en la Cámara de los Comunes y tenía un futuro brillante ante sí, tomó veneno por error. El difunto Lord Landy se ahogó poco después, habiendo confundido su camino en una noche oscura. El par actual, mejor conocido como Lord William Powell, siempre ha sido un favorito en la sociedad, y entiendo que ha estado simplemente abrumado con felicitaciones por su próxima boda, que será uno de los eventos sociales del año.
¿Podría Schillingham ser un chantajista después de todo?, ponderó Pringle. Allí estaba escrito claramente billetes y también el término significativo 1000. ¿No eran las palabras casi suficientes para explicar toda la carta? El alemán parecía estar pidiendo 1000 libras en billetes. Esa era una suma grande para exigir. Debía ser un secreto valioso para tener tal precio puesto sobre él. Había una insinuación de un misterio familiar que podía leerse entre líneas en la Park Lane Review. El acertijo era ciertamente muy picante y Pringle regresó a su tarea con renovado entusiasmo. Un poco más de búsqueda de palabras desconectadas en los laberintos del papel secante, un pequeño reordenamiento de las sílabas desarticuladas, una o dos conjeturas afortunadas y visitó los huesos desnudos del esqueleto así. 92 Langmore Street, Leicester Square. Mi lord, viendo el anuncio de su compromiso con la señorita Patham de Chicago, el cual espero repare su fortuna, se me ha ocurrido que estoy en posesión de hechos concernientes a su historia familiar que pueden ser considerados de valor por la familia de la dama. Cuando le diga que tengo evidencia documental del suicidio de su padre y sus 2 hermanos, hechos que han sido exitosamente ocultados hasta ahora, entenderá mis razones para informarle que deseo dejar Inglaterra y comenzar un negocio en Alemania. La suma de 1000 libras es lo que requiero, y si su señoría tuviera la bondad de ayudarme a obtener esta suma en billetes, le prometo que nada más se oirá del asunto. Respetuosamente suyo, Julius Schillingham. Esta, entonces, o algo muy parecido a ella, debía haber sido la carta que el señor Schillingham no había considerado oportuno confiar al correo, y Pringle contempló su solución del misterio con muy perdonable orgullo. Obviamente, los párrafos en la Parkland Review habían dado la nota clave de la pequeña trama del señor Schillingham, mientras que los detalles podrían haber sido elaborados a partir de papeles que hubieran llegado a su conocimiento, muy probablemente en las oficinas de la agencia de investigación, de la cual debía ser miembro, si no el director. En cuanto a la dirección, Pringle ya la conocía como un lugar notorio donde se recibían cartas y tuvo poca dificultad en reconocerla en la dirección fragmentaria del esqueleto. El siguiente paso era asegurarse de la valiosa información que había adquirido. Había pasado toda la tarde en su tarea. Ya habían dado las 6. Al señor Schillingham, es cierto, se le había negado ver al marqués cuando llamó, pero era probable que este último, incluso si no cenaba en casa, regresara pronto para vestirse. Debía ser entrevistado inmediatamente. Pringle nunca tenía mucha dificultad en eliminar la mancha de vino de Oporto de su mejilla con un poco de alcohol, y una aplicación inteligente de productos químicos oscureció pronto su cabello rubio. Luego, poniéndose un bombín y un abrigo ligero de entretiempo, dirigió sus pasos hacia el oeste. ¿Puedo ver a Lord Lundy? El lacayo se mostró discretamente dudoso, pero si Pringle daba su nombre, haría averiguaciones. Dígale a su señoría que tengo un mensaje importante del caballero alemán que llamó aquí esta mañana, añadió Pringle, y unos minutos más tarde seguía al sirviente escaleras arriba. Fue conducido a una habitación en el primer piso, mitad biblioteca, mitad sala de fumar, con una sólida puerta de caoba y una repisa elegantemente tallada de una mansión londinense del siglo XVIII. Un joven alto, con barba muy recortada, estaba sentado fumando en un sillón. Se levantó a medias cuando la puerta se abrió y, sin reconocer la reverencia de Pringle, esperó hasta que el sirviente se hubo retirado antes de hablar. «No le esperaba antes de mañana», dijo cortantemente, «pero ya que está aquí, tenga la bondad de exponer su asunto brevemente, pues mi tiempo es limitado». Primero, debo decirle a su señoría que no tengo interés en ningún alemán que usted esté esperando, más allá de estar deseoso de arrestarlo. —¿Arrestarlo? —exclamó el marqués. —Sí, soy miembro del Departamento de Investigación Criminal y estoy a cargo del caso de unos anarquistas extranjeros que son buscados en el continente. —¿Puedo preguntar por qué se toma la molestia de venir aquí entonces? —inquirió el par solo un poco menos gélidamente. Uno de esos anarquistas, Huddle de nombre, fue rastreado hasta esta calle hoy en compañía de un hombre llamado Applestein, a quien se le vio llamar aquí.
¿Y bien? Solo esto. Por una grave negligencia del oficial que los observaba, se perdió de vista a Huddle, y con la esperanza de que su señoría asista a los fines de la justicia, he venido a pedirle alguna información sobre su acompañante que llamó aquí. Le ruego se siente. ¿Puedo preguntar su nombre? Y Lord Lundie empujó una caja de cigarros a través de la mesa hacia Pringle. Mi nombre es Fosterbury, dijo Pringle mientras tomaba una silla, declinando respetuosamente los cigarros. Bien, estaría muy contento de ayudarle si pudiera, pero el hombre que llamó aquí esta mañana no dio el nombre de Huddle. No, fue su compañero Applestein quien vino aquí. Ese tampoco fue el nombre. No vi al hombre, ya que estaba fuera en ese momento, pero dejó una carta que encontré esperándome esta tarde y dijo que volvería a llamar a las 10:30 de la mañana de mañana. ¿Qué nombre dejó? Sillingham. ¿Sillingham? Un alias que desconocía. ¿Puedo preguntar cuál era su objeto al llamar aquí? Lord Lundie tosió y se movió inquieto en la silla. Le ruego me disculpe, se disculpó Pringle. No es por supuesto asunto mío. Simplemente hice la pregunta, pues presumo que su señoría no le conoce. ¿Conocerle? Nunca había oído hablar de ese canalla antes de hoy, exclamó el par mientras asestaba un golpe resonante con el puño en la mesa junto a él. Luego, su indignación superando a su precaución, sacó una carta de su bolsillo. Esta es una carta que dejó para mí. Parece como si el sinvergüenza hubiera conseguido alguna información que tengo las mejores razones para desear mantener privada y ofrece no hacer uso de ella, sino abandonar el país si le doy 1000 libras. Ciertamente, meditó Pringle. Esto es nuevo para mí. No tenía idea de que hiciera nada en esa línea. No es que no sea capaz de ello, pero debe estar pasándolo bastante mal económicamente si ha empezado a jugar un juego tan arriesgado. Todo lo que puedo decir es que parece ser un chantajista profesional. ¿Puedo preguntar a su señoría si tiene intención de pagar? Bueno, huelga decir que no me gusta, pero por lo que puedo ver, debo permitir que me desangre de esta manera o someterme a la pérdida de una suma mucho mayor, junto con otros inconvenientes que no pueden estimarse tan fácilmente. Mientras hablaba, su ojo vagó hacia la repisa de la chimenea. Allí, en un marco de plata, estaba la fotografía de una chica asombrosamente hermosa. En una esquina se había garabateado con una letra audaz, casi masculina, «A vous, Bernice Bedson». Pringle, que había seguido la dirección de su mirada, captó estos detalles antes de que el marqués, recuperándose con un sobresalto, exclamara casi con petulancia: «¿No puede usted arrestar a este Schillinghammer, o cual sea su nombre, cuando venga aquí mañana?» «Es bastante desafortunado que no se le busque a él. Es bien conocido tanto por la policía de Londres como por la Continental como un asociado de anarquistas extranjeros, pero Huddle es el hombre que realmente estamos ansiosos por arrestar». «¿No puede arrestar a ese otro bruto entonces?» «Me temo que no. No tengo duda de que es tan gran canalla como Huddle, especialmente después de lo que su señoría acaba de contarme. Pero como la policía alemana no ha solicitado su extradición, no tenemos motivos para interferir con él. Por supuesto, milord, si está dispuesto a proceder contra él por intentar chantajearle, el asunto se vuelve muy simple, y nosotros estaremos... «No, no, no. La publicidad es la cosa que más deseo evitar», exclamó el par apresuradamente, añadiendo: «y él también lo sabe». «Entonces me temo que no queda otra que pagar». Lord Lundie suspiró y se pasó la mano cansadamente por la frente. «¿No puede aconsejar nada más?», preguntó con desaliento. «El caso es realmente muy claro», argumentó Pringle. «Si, como dice, este hombre es capaz de causar a su señoría algún daño sustancial, el cual está naturalmente ansioso por evitar, y si al mismo tiempo no está dispuesto a valerse de la protección de la ley, ¿qué otro curso le queda abierto?». El par tamborileó impacientemente sobre la mesa sin hablar durante unos minutos. «Pensé», comentó al fin, «en darle solo la mitad de lo que pide ahora y enviar el resto para que se le pague personalmente a través de un banquero alemán». «Un plan excelente», convino Pringle.
Se asegurará en cualquier caso de que esté a salvo fuera del país. Dadas las circunstancias, le aconsejaría darle efectivo. Verá, un cheque tiene desventajas obvias si desea mantener el asunto en privado, y si le da billetes y tuviera alguna dificultad en pasarlos, como podría tenerla, su objetivo se vería nuevamente frustrado. Lamento, añadió mientras se levantaba para irse, no poder ser de ningún servicio su señoría en el asunto. En absoluto, exclamó el marqués, su consejo ha sido muy valioso. Y tocando el timbre para el lacayo, despidió a Pringle cortésmente. Alrededor de las 10:30 de la mañana siguiente, Lord Lundie estaba sentado en su estudio. Un número de cartas yacían sin abrir sobre el escritorio y sostenía un periódico frente a él. Pero no leía. Sus ojos estaban fijos en la fotografía sobre la repisa. Finalmente, mientras continuaba mirando, una lágrima rodó lentamente por su mejilla y al golpear contra la crujiente hoja sobre su rodilla, se sobresaltó y arrojando el periódico se movió hacia el escritorio. En este momento el distante tintineo de un timbre eléctrico ascendió desde el vestíbulo y deteniéndose en seco, se volvió y caminó nerviosamente de un lado a otro de la habitación. «El señor Gillingham, milord», dijo el lacayo, e introdujo a dicho caballero según las órdenes. El marqués tomó posición sobre la alfombra de la chimenea y el señor Gillingham le saludó con una profunda reverencia que complementó con un barrido del sombrero de copa mientras el sirviente se retiraba. «Tengo el honor», comenzó, pero el par le cortó. «Tenga la bondad, señor», exclamó, «de dispensar cualquier formalidad innecesaria. He leído la carta que dejó aquí ayer. ¿Cuál es la información que tiene para vender?» Permaneció de pie, como por fuerza tuvo que hacer el señor Gillingham. «Cierta información que puede ser útil a Mr. Petson». «Entonces, ¿por qué no llevársela al señor Petson?» «Es una cuestión de comercio. Vengo a usted. Tengo algo valioso que vender. Usted no lo compra. Muy bien, voy a Mr. Petson. Se lo diré por nada. Tal vez él me pague después de que se lo diga, tal vez no. Pero estará agradecido. He vivido en América. He sido un empleado de Mr. Petson en su gran negocio de cerdos. Conozco al padre americano. Es más particular que el inglés. Le diré a Mr. Petson que su padre se mató, igualmente sus 2 hermanos. Él no dejará que su hija se case con un hombre de tal familia. Eso es todo. Vengo usted primero. Luego, si usted no compra, voy a Mr. Petson y cuento lo que sé. Y entonces, milord, y entonces usted pierde a la señorita Petson, la gran heredera. Aquí extendió los brazos expansivamente. «¿Cómo obtuvo esta valiosa información?», inquirió Lord Lundie, reprimiendo con dificultad su inclinación a patear al señor Gillingham escaleras abajo. «Soy un agente de investigación privada. Es mi profesión saber todo sobre todos», y sonrió con altivez. «Pero no tiene documentos o papeles que darme si consiento en pagarle. ¿Qué pruebas tiene de su declaración?» El alemán sacó su cartera y extrajo de ella el fajo de papeles y recortes que Pringle había visto en su posesión en el museo. «Aquí», dijo, «usted me da 1000 libras y son suyos». Sostuvo el fajo hacia Lord Lundie, quien lo recibió con un aire de asco que no se esforzó en ocultar, pero sentándose al escritorio desató el trozo de cinta que lo rodeaba y manejando con fastidio el papel superior comenzó a leer. Arrojándolo con desprecio a un lado cuando hubo terminado, tomó el siguiente recorte y así sucesivamente hasta que hubo examinado todo el legajo. «¿Es consciente del valor de esta colección de papeles?», preguntó, volviéndose repentinamente hacia el señor Gillingham y poniendo su mano sobre el montón disperso mientras hablaba. «Le he dicho cuál es el precio que pido», respondió el agente de investigación obstinadamente. «Es usted insolente, señor. Estos papeles valen como mucho media corona y tiene la desfachatez de pedirme que le dé 1000 libras por ellos». «Es mi silencio lo que le vendo, no los papeles. Pueden valer solo media corona, pero los periódicos están agotados y los otros costó mucho dinero recolectarlos. No deseo vender los papeles, se los daré si compra mi silencio».
Es usted muy generoso, comentó el par secamente. Usted dice, ¿dónde están mis pruebas? Continuó el señor Schellinghammer sin notar el sarcasmo. Las tiene ahí a su lado en blanco y negro. Casi todo el que alguna vez lo supo ha olvidado el asunto, y Mr. Patson no me creerá si no puedo mostrarle esos papeles. Ahí están las cuentas de las investigaciones forenses sobre sus hermanos y su padre. Todos murieron por su propia mano. El doctor dice que su hermano no pudo disparar el arma por accidente. El ayuda de cámara de su hermano mayor dice que compró el veneno para que lo tomara. Hay copia de la correspondencia con la oficina de seguros que se negó a pagar la póliza de vida de su padre porque se suicidó. Estos han costado mucho dinero y tiempo de conseguir, pero creo que Mr. Patson entenderá eso. Me sorprende que no tema dejar que documentos tan valiosos salgan de su posesión ni un momento. Noblesse oblige, respondió el señor Schellinghammer con otra reverencia y movimiento de su sombrero, añadiendo con una risita sofocada. Además, no hay fuego en la chimenea. Una vez más, escapó el señor Schellinghammer por poco a una rápida expulsión de la habitación, pero Lord Lundie simplemente preguntó: «Consiento en sus términos. ¿Qué hará usted?» «Regresaré a Alemania. Deseo iniciar un negocio en Hamburgo». «¿Pero qué seguridad tengo que dejar a Inglaterra?» «La palabra de un caballero a otro». «Prefiero confiar en algo más tangible. Le enviaré el dinero tan pronto como esté seguro de que ha llegado realmente a Alemania». «Pero no puedo llegar a Alemania sin el dinero», expostuló el señor Schellinghammer. «No tengo para el pasaje. También debo dinero de alquiler y comida y facturas. Soy un hombre pobre, muy pobre, pero no robaré a mis acreedores. Soy honesto». «Le pagaré 500 libras ahora y enviaré el resto a Alemania tan pronto como sepa que ha llegado». «No, no servirá», dijo el alemán decisivamente. «Mr. Patson me ayudará a volver a Alemania», e hizo ademán de ir hacia la puerta. «¡Deténgase!», exclamó el marqués, tomando algo del escritorio. «Mire, aquí hay 500 soberanos de oro». Dejó caer una bolsa de lona sobre la mesa con un golpe sordo. En el mismo umbral, el señor Schellinghammer se detuvo y Lord Lundie se apresuró a perseguir su ventaja. «Si regresa a Alemania de inmediato, se enviará una orden a un banquero de Hamburgo para pagarle otras 500. Dolorosa era la situación del señor Schellinghammer, impulsado en una dirección por su innata desconfianza hacia sus semejantes y en otra por la vista, o para ser más exactos, por el sonido del efectivo. Vaciló y se quedó toqueteando irresoluto el pomo de la puerta. Al fin, el argumento irresistible de una transacción al contado prevaleció, como el marqués había calculado sobre todo obstáculo, y atraído hacia la mesa por la atracción magnética del oro, el señor Schellinghammer, ajeno a los reclamos urgentes de sus acreedores, exclamó con imprudente generosidad: «Seré justo con usted. Aquí están los papeles, milord. Partiré para Hamburgo esta noche». Agarrando la bolsa, la embutió en el bolsillo de su abrigo. En la puerta se volvió. «Deseo a su señoría toda salud y felicidad». Y con una reverencia final y un gesto del sombrero hacia la fotografía, añadió: «Y a su señoría la dama también». A pesar de la pesadez del efectivo, fue con paso elástico con el que el chantajista abandonó la casa. La calle resultaba estar casi desierta, excepto por un carruaje de alquiler que esperaba a unas pocas puertas de distancia. Al acercarse al señor Schellinghammer, observó que un hombre estaba de pie junto a una puerta abierta. Era alto y bien afeitado, llevaba un bombín y un abrigo ligero. Además, estaba calzado con un par de botas incondicionalmente robustas. En resumen, era el señor Romney Pringle. El alemán pasó confiadamente, pero Pringle le agarró del brazo. «¿El señor Schellinghammer, creo?» Y antes de que este último hubiera recuperado suficiente presencia de ánimo para negar su identidad, Pringle continuó: «Soy el inspector Fosbury del Departamento de Investigación Criminal y le arresto bajo una orden judicial por obtener dinero mediante amenazas y falsos pretextos del marqués de Lundie. Debo pedirle que me acompañe tranquilamente». Empujó suave pero firmemente al señor Schellinghammer al interior del coche y, haciendo aún su brazo, se sentó a su lado y cerró la puerta.
El cochero, que había recibido sus instrucciones, condujo subiendo por Clark Street y habiendo atravesado Mayfair antes de que el señor Schillingham se recuperara del asombro que por el momento le había dejado sin habla. «¿Por qué me arresta?», exigió tras varios esfuerzos ineficaces por hablar. «Ya se lo he dicho, la orden ha sido emitida bajo la información jurada del marqués de Landy». «Es un mentiroso. Soy un hombre respetable». «Tendrá toda oportunidad de explicar las cosas. Mientras tanto, debe venir conmigo». «¿A dónde vamos? No iré a la prisión». «Le llevo ante el magistrado de guardia en el Tribunal de Policía de Marlborough Street». «No iré. Le advierto que es un asunto serio. Soy súbdito alemán. Escribiré al embajador alemán. Usted será severamente castigado». Y protestando volublemente, comenzó a luchar violentamente e intentó alcanzar la manija de la puerta. Pero era muscularmente flácido y estaba fuera de forma, y Pringle tuvo poca dificultad en reducirlo. Estaban cruzando Bond Street, y Pringle tenía razones propias para desear evitar una escena justo allí. «Si no se está quieto, me veré obligado a esposarle», advirtió Pringle. «¿Qué es esto? ¿Un revólver? Debo quitárselo». Había estado palpando un bulto duro en el pecho del abrigo del señor Schillingham e insertando su mano libre, sacó la bolsa de soberanos y la colocó en su propio bolsillo. Los nervios del señor Schillingham, aunque severamente probados, no estaban tan destrozados como para apagar todo resentimiento ante este proceder prepotente, si no hubiera sido porque el coche se detuvo en ese momento. «¿Qué ocurre?», preguntó Pringle asomando la cabeza. «Aquí estamos, señor», dijo el cochero señalando hacia adelante con su látigo. El coche había atravesado Regent Street y Arthur Place y estaba ahora detenido al final de Great Marlborough Street. Pringle bajó a la acera y miró fijamente en dirección al tribunal de policía unos metros más adelante, como si esperara que alguien apareciera. Mientras tanto, el señor Schillingham, con una agilidad que difícilmente se le habría atribuido, trepó a través de la ventana abierta del lado contrario del coche. Al apearse, casi cayó en brazos de un agente de policía que cruzaba la calle. «Hola, ¿cuál es el jueguecito?», dijo el hombre. Pero el señor Schillingham, ignorando la pregunta, esquivó el coche y corrió frenéticamente calle arriba por Arthur Street. El agente miró a Pringle, quien seguía contemplando el tribunal de policía con interés inalterado, aparentemente ajeno por completo de los movimientos del señor Schillingham. «¿Para qué quería salir por la ventana?», dijo el caballero de azul inquisitivamente. «¿Ventana?», dijo Pringle, volviéndose con su sombrero bien fingido y mirando al interior del coche. «¿Se refiere a la ventana del coche?». «Por Júpiter, así lo ha hecho. Oiga, ayúdeme a detenerlo, es mi prisionero». El agente, con una sonrisa condescendiente ante la inocencia de Pringle, comenzó solícitamente la persecución del señor Schillingham, quien para entonces estaba casi en Oxford Street. Pringle deslizó medio soberano en la mano del cochero y siguió un paso escasamente acorde con un gran interés en la captura prospectiva. A mitad de camino de Arthur Street, giró bruscamente a la izquierda y, entrando por Regent Street, llamó un coche de alquiler. Mientras el policía, habiendo llegado a Oxford Street, escudriñaba desesperadamente la multitud en busca de un atisbo del chantajista, Pringle pasaba conduciendo de camino a Furnival End.